La mandíbula es una pieza esquelética altamente compleja en su crecimiento, al punto tal de que hasta la actualidad todavía persisten desacuerdos en relación a algunos aspectos relacionados con este apasionante tema. Por otro lado, esta pieza esquelética participa directa o indirectamente en una serie de funciones como la masticación, la deglución, la fonoarticulación y la estética facial, donde también cumple sin duda un rol relevante. Y finalmente la función de respiración, donde su rol es cada vez más importante al punto de que hay una serie de investigadores que la han catalogado como un órgano respiratorio, dejando las otras funciones que acabo de mencionar en un segundo plano. En los diferentes videos sobre la mandíbula analizaremos su rol en todas estas funciones, haciendo especial énfasis en su crecimiento y desarrollo. Soy el Dr. Juan Argandoña, bienvenidos al canal de Crecimiento y Desarrollo Craneofacial. Hola, bienvenidos a todos. Bien, en este video, tal como ven ustedes en la diapositiva, vamos a dedicarnos a estudiar, a repasar o actualizar el crecimiento y desarrollo mandibular. Tal como lo mencioné en la introducción a este video, la mandíbula es una pieza esquelética altamente compleja, tanto en su crecimiento como en las diferentes funciones en las que participa. En la actualidad, todavía persisten desacuerdos en relación a algunos aspectos relacionados con ambos temas, lo que convierte específicamente el tema de crecimiento y desarrollo en un muy atractivo y apasionante tema, que obviamente vamos a intentar aclarar y actualizar no solamente en este video, sino en los siguientes videos dedicados a esta pieza esquelética. Los productos génicos, los BMP, proteínas morfogenéticas del hueso, el IHH, o el famoso Indian Hedgehog, los factores de crecimiento de fibroblasto, el factor de crecimiento vascular endotelial, entre otros, son de gran importancia en el crecimiento mandibular. La participación de múltiples factores, tanto genéticos como también epigenéticos, nos ayudan a explicar un poco cómo esta pieza esquelética, tal como se muestra en esta diapositiva, puede presentar una tal cantidad de alteraciones en su morfología. Aquí podemos ver un exceso de crecimiento de la mandíbula, aquí tenemos un déficit, aquí tenemos alteración de la mandíbula originadas por un desarrollo asimétrico. También mencioné en la introducción de este video que muchos autores e investigadores han catalogado a la mandíbula como un órgano respiratorio, dejando en segundo plano otras funciones en las que participa directa o indirectamente. Aquí vemos cómo, ¿no es cierto?, se ubica en la vía aérea superior en relación a la mandíbula, tema que sin duda puede producirnos algunos problemas funcionales más o menos importantes, dependiendo de la morfología mandibular, y que yo creo que en algún minuto le vamos a dedicar algunas diapositivas en forma especial. Bien, histológicamente, la mandíbula embrionaria se origina a partir de una osificación intramembranosa primaria en el tejido fibroso mesenquimatoso alrededor del cartílago de Meckel. Bueno, a propósito del mismo, en este esquema se muestran el arco mandibular, el primero, el arco, ¿no es cierto?, el segundo arco, arco faríngeo, y en el primer arco está lo que nos interesa, que es el cartílago de Meckel, que a propósito del mismo. La calcificación de esta pieza esquelética que vamos a estudiar, que es la mandíbula, requiere de un tutor que es este famoso, muy famoso cartílago de Meckel. El primer arco faríngeo o arco mandibular contribuye sobre todo a la formación de estructuras faciales, tanto maxilares como mandibulares y también del oído. Su eje cartilagino central, el cartílago de Meckel, que acabamos de mostrar en la diapositiva anterior, es un componente destacado de la mandíbula embrionaria y, como mencioné, se ve rodeado por huesos intramembranosos de formación local que va a constituir finalmente la mandíbula definitiva. En este esquema vemos los derivados óseos o esqueléticos del primer arco branquial. En el extremo medial, a propósito de eso, para un poco aclarar el concepto, porque se utiliza en la literatura y en los libros varios términos para mencionar los extremos de este cartílago. En este y el otro video dedicados a la mandíbula vamos a hablar de cartílago medial, del extremo medial, por decirlo de alguna manera, en aquella parte del cartílago de la o del cartílago de Meckel o la mandíbula en formación que está más cerca de la ATM, para que nos ubiquemos. Y al revés, el extremo rostral o ventral, el extremo, repito, que está más alejado. Bueno, por lo tanto, en el extremo rostral o ventral, ¿no es cierto?, es el que vemos acá, y a nivel de la parte más
medial más cerca de la T, vamos a encontrar primero el ligamento esfenomandibular, originado por el cartílago de Meckel, y los dos huesecillos que corresponden, ¿no es cierto?, al oído y que corresponden al martillo y al yunque. La osificación, como dije, inicial de la mandíbula es membranosa, pero tengo que mencionar que más tarde en su desarrollo se van a agregar centros de osificación endocondral. En ambos casos, o ambos procesos involucran una condensación inicial de tejido mesenquimático y la formación posterior de hueso calcificado. La diferencia está en que la osificación membranosa, como lo habíamos revisado en videos anteriores dedicados, se los recomiendo a los que estén interesados, a la osificación tanto membranosa como endocondral. En la osificación membranosa esto se hace en forma directa, mientras que la osificación endocondral se incorpora un paso intermedio en el cual el cartílago, o sea, la matriz de cartílago que se forma primero, ¿no es cierto?, va a regular el crecimiento y el patrón del desarrollo del tejido óseo. La estructura de la cara y de la región mandibular se origina a partir de varios primordios que van a rodear la depresión del estomodeo, que recordemos es la boca primitiva, y que en el embrión humano ya se visualiza entre la cuarta y quinta semana. Estos primordios son los siguientes. Tenemos una prominencia, aquí podemos ver en esta fotografía de un embrión de aproximadamente 7 semanas. Aquí tenemos el mamelón nasofrontal, que posteriormente se divide en los procesos nasales mediales, que tienen forma de herradura, los procesos nasales laterales, que estos dos que vemos acá, los procesos maxilares de ambos lados y el proceso mandibular. Y aquí tenemos lo que habíamos mencionado, la boca o el estomodeo, ¿no es cierto?, que corresponde, repito, a la boca primitiva. Y aquí tenemos el esquema del desarrollo a las 20 semanas de los procesos de osificación que vemos. En rojo, en este color, va a estar dado, ¿no es cierto?, el viscerocráneo. Tenemos, entre otros, el hueso nasal, el hueso maxilar, el hueso, ¿no es cierto?, mandibular y la escama del temporal. Mientras, ¿no es cierto?, que en el neurocráneo membranoso va a estar dado por estos huesos que vemos acá, que son también huesos de osificación membranoso y que van a ser los que van a conformar, ¿no es cierto?, en parte la calota craneana. Esto es aproximadamente a las 20 semanas. Aquí tenemos un feto de 12 semanas, lo que equivale a una longitud craneocaudal de aproximadamente 9,2 centímetros. Como vemos, se ha desarrollado en forma importante ya, bastante importante, el cuerpo mandibular, lo que llama la atención. Tiene un gran desarrollo en sentido sagital. Menos desarrollado se encuentra la rama ascendente, y que son estructuras que por lo demás, como ustedes saben, se pueden ver severamente afectadas, por ejemplo, en los casos de pacientes con secuencia de Pierre-Robin, que se produce un déficit importante en el desarrollo tanto de la rama ascendente como del cuerpo mandibular, lo que va a originar serios problemas respiratorios. El desarrollo mandibular entonces va a depender de procesos de condrogénesis y de osificación. La condrogénesis mandibular implica la formación de un cartílago primario como el cartílago de Meckel. También tenemos la formación de cartílagos secundarios, como el cartílago coronoideo, el cartílago condilar, el cartílago angular o el cartílago sinficiario. Dentro de los diferentes videos que vamos a dedicar a la mandíbula, vamos a hacer énfasis en cada uno de ellos en temas bien específicos. Empezamos con este primer video que lo vamos a dedicar especialmente a cartílago de Meckel. Posteriormente vamos a hablar en un segundo video de las teorías de crecimiento, que son muchas y han ido modificándose a través del tiempo, y eso en muchos casos mueve a confusión. Obviamente las vamos a revisar, pero vamos a hacer énfasis sobre todo en las actuales teorías de crecimiento, las que son más aceptadas. Posteriormente haremos un video sobre las unidades esqueletales, que de acuerdo a la teoría de la matriz funcional de Mohs, con la que yo personalmente me siento bastante identificado, que, como ustedes saben, Mohs distingue dentro de esta pieza esquelética que es la mandíbula a distintas piezas o unidades esqueletales, como son el cóndilo, la coronoidea, la unidad esqueletal basilar, la dentoalveolar, la mentoniana, porque, y yo estoy de acuerdo con eso, son diferentes los factores que van a ser responsables de su morfogénesis. Y en el último video, además de hacer un resumen, vamos a hablar de un tema que también se toca de maneras distintas, con distinta interpretación, y que también muchas veces mueve, ¿no es cierto?, a equivocaciones. Hablo de esto porque efectivamente yo diría que especialmente al ortodoncista le interesa sobremanera, que es el tema de la rotación mandibular, donde también intentaré hacer una actualización de ese tema.
Comenzamos entonces con el cartílago de Meckel. El cartílago de Meckel, que vemos aquí en el esquema, es un cartílago cartilaginoso desarrollado en los procesos mandibulares que se originan en el primer arco branquial. Eso lo habíamos visto. El cartílago de Meckel se forma previo a la osificación de la mandíbula y posteriormente sufre una degeneración casi completa antes del nacimiento. Es una estructura par, aquí lo vemos, esto quizá en violeta, es el cartílago de Meckel, ¿ya? De forma redondeada, y los extremos, ¿no es cierto?, distales o rostrales, el extremo más anterior, por decirlo de una manera, se van a fusionar, y eso vamos a entrar ya en algunos desacuerdos, porque vamos a revisar varios artículos, porque hay autores que dicen que esto no se fusiona, hay otros que sí dicen que hay una fusión a nivel de la línea media, pero por el momento lo vamos a dejar ahí tal como está, lo vamos a hablar en mayor detalle cuando revisemos esos artículos. Entonces, de acuerdo a la teoría clásica, estos extremos distales se van a fusionar para formar la sínfisis mandibular, mientras que los extremos proximales, los que están más cerca, como dije anteriormente, de la articulación temporomandibular, se van a curvar bruscamente para formar el rudimento del yunque y el martillo, lo habíamos mencionado. En la parte posterior, que es independiente de la formación mandibular, en la parte más posterior, los condrocitos entonces se van a transformar en un denso tejido conectivo que van a originar el ligamento esfenomandibular, que también lo mostramos en una diapositiva anterior. Aquí vemos las diferentes estructuras relacionadas con el cartílago de Meckel. Si ustedes se fijan, aquí tenemos el cartílago de Meckel y su relación con el nervio alveolar inferior, que posteriormente, ¿no es cierto?, se va a dividir en su rama incisiva, que sigue por dentro de la mandíbula, y la rama mentoniana, que sale de la mandíbula. Es en esta zona de bifurcación donde se encuentra, ¿no es cierto?, el agujero mentoniano, y que es considerado en forma mayoría bastante unánime por todos los autores, que sería el primer centro de osificación o centro de osificación inicial de la mandíbula. Para algunos autores, la porción mandibular del cartílago de Meckel es efímera y sería solo una estructura que desaparece durante la vida fetal, después de haber desempeñado solo un papel de apoyo transitorio. Otros autores afirman que el cartílago de Meckel participa en la osificación endocondral y en la formación del cuerpo mandibular. ¿Ya? Repito, vamos a revisar algunos artículos en relación a este tema. Anatómicamente, el cartílago de Meckel tiene tres porciones, que es lo que vemos acá. Tenemos una porción distal, ¿ya? Tenemos una porción media, o algunos llaman intramandibular, que a su vez está dividido en la porción anterior y la porción posterior, ¿ya? La parte anterior de la porción media, que es esta de acá, desaparece, ¿ya? Mientras que la parte posterior, los condrocitos se van a diferenciar en fibroblasto para dar origen, lo habíamos mencionado, al ligamento esfenomandibular. Y la porción más proximal se va a desarrollar por osificación endocondral y va a dar origen entonces a lo que decir del oído medio que habíamos mencionado, el martillo y el yunque. Estudios recientes indican que las interacciones epitelio-mesenquimatosas o mesenquimales inductivas mediadas por factores de difusión son muy importantes durante la osteogénesis y la odontogénesis dentro de la mandíbula. De estos factores, un papel crucial lo va a desempeñar el factor de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento del tejido conectivo y las proteínas morfogenéticas o las BMP. En general, la diferenciación de los tejidos epiteliales y mesenquimales de la mandíbula son mutuamente, ¿no es cierto?, dependientes. Bueno, aquí en este esquema ya lo habíamos mencionado, y aquí repito una vez más, esto es lo que se considera a nivel del agujero mentoniano el sitio inicial de la osteogénesis. En el transcurso del crecimiento se va a constatar que la rama ascendente crece hacia atrás. Esta es la rama ascendente, el borde posterior es el que crece, pero su borde anterior no retrocede, por lo que no podemos hablar de una relocación, sino un crecimiento posterior de la rama, que vamos a revisar este tema una vez que veamos las teorías de crecimiento. Bueno, en esta ubicación a nivel de la rama ascendente, la cara interna o interior, se encuentra el ligamento esfenomandibular, que van a constituir los restos de la vaina del cartílago de Meckel, y que se extiende desde la espina del efenoide hasta la espina de Spix, ¿ya? Y el periósteo, obviamente, que lo rodea.
El patrón de crecimiento básico del cuerpo mandibular y el cóndilo aparece en la semana séptima aproximadamente post-fertilización. Histológicamente la mandíbula embrionaria se origina a partir de una osificación intramembranosa primaria en el tejido fibroso, mesenquimatoso, alrededor del cartílago de Meckel y, como habíamos dicho, a la altura del foramen mentoniano. Aquí vemos el cartílago de Meckel y aquí vemos el centro primario de osificación. En este esquema también podemos ver cómo este centro primario de osificación, las trabéculas óseas, la neoformación del tejido se va extendiendo en las diferentes direcciones. Posteriormente, esta inicial formación de tejido óseo se va formando una lámina y posteriormente en una gotera, una canaleta, ¿no es cierto?, abierta hacia superior, que nos va a dejar por dentro en los folículos, ¿no es cierto?, dentarios, tanto temporales como definitivos, y el paquete vasculo-nervioso, quedando el cartílago de Meckel, que está acá, ¿no es cierto?, hacia medial de esta canaleta que se está formando. Aquí tenemos señalado el gubernaculum. Repito, a ver, esta es una estructura que orienta la erupción de las piezas dentarias. Por eso algunos, yo sabía algo aproximadamente de eso, pero no con tanto detalle. Tiene una importancia en el proceso de erupción, ya que va a representar el recorrido que va a hacer la pieza dentaria a través del hueso. Y por lo tanto es la estructura responsable de dirigir el trayecto de la erupción dentaria. Bueno, ya la séptima semana del embrión, aproximadamente unos 19 milímetros de longitud craneocaudal, se forma este canal óseo que estaba mostrando recién, ¿ah? Y que va a dejar, ¿no es cierto?, va a envolver a los vasos que lo acompañan a este cartílago, ¿cierto?, tanto la vena, la arteria, etcétera, etcétera. ¿Ya? Posteriormente, cuando esto está avanzado, repito, el cartílago que hacia medial, el cartílago de Meckel, aquí está la gotera folicular que va a, ¿no es cierto?, encerrar tanto al paquete vasculonervioso, los distintos elementos vasculares y nerviosos, y tanto al diente temporal como, ¿no es cierto?, al diente definitivo. Bueno, este es un artículo que lo puse porque lo consideré bastante interesante y muy claro para explicar, y que nos habla, ¿no es cierto?, de la remodelación del hueso durante la etapa de morfogénesis prenatal. Son mandíbulas de embriones y fetos humanos en una vista lateral y anterior que están dispuestas según la maduración. Esto va desde A hasta K, la letra K, que son distintas longitudes cráneo-caudal a medida que, ¿no es cierto?, el embrión y el feto van creciendo. Aquí vemos algunas, a medida que comienza a crecer esto y se empiezan a definir algunas estructuras, vemos cómo tenemos el cartílago de la apófisis coronoidea que se da, ¿no es cierto?, bueno, aquí le dejo la referencia para los que están más interesados, quieren verle mayor detalle. Posteriormente aparece el germen dentario, aparece, bueno, este es el cartílago de Meckel que va por medial, esta es la parte interna, ¿no es cierto?, de la rama que se está mostrando. También el nervio alveolar inferior. Esto es una reconstrucción tridimensional que hacen bastante bonita, y no solamente estética, sino bastante didáctica. Tenemos el cartílago de la apófisis condilar, ¿ya?, y el centro de condificación inicial del que habíamos hablado, ¿no? A mediados de la quinta semana post-fertilización aparece, como había mencionado, el par de cartílagos, tanto en el centro mandibular junto al crecimiento de vasos y nervios mandibulares, y la porción medial de este cartílago va a experimentar entonces, como se ha mencionado, una osificación endocondral para formar el martillo y el yunque. El tercer huesecillo, que es el estribo, así como la apófisis estiloide del hueso temporal, el ligamento glosoyoideo, el asta menor y la porción superior del hueso yoide son formados por el cartílago de Raja, que corresponde al segundo arco branquial o arco yoideo. Bueno, aquí vemos el centro de osificación inicial y vemos cómo las trabéculas óseas se van a ramificar en todas las direcciones para formar el cuerpo mandibular, la sínfisis y el proceso coronoideo. Las primeras inserciones musculares del cartílago de Meckel en este artículo se observaron aproximadamente a los 44 días, más o menos 6 semanas. Durante la semana octava por fertilización, el hueso mandibular crece muy rápidamente para entonces permitir la inserción de distintos músculos, especialmente los músculos masticadores como el mastétero
el temporal y el pterigoideo. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, la osificación en amarillo que está progresando, repito, en distintas direcciones. Aquí está el centro primario de osificación relacionado con el foramen mentoniano, que en algún minuto también vamos a dedicarle algunas palabras por la importancia que tiene, ¿no? En relación a la posición ósea, esta ocurre, repito, en la superficie del hueso mandibular, y en relación con ella se ha levantado la hipótesis de que la expansión del hueso es limitada por una señalización paracrina del cartílago de Meckel y de los folículos dentarios. El foramen mentoniano, a través del cual el nervio alveolar inferior y sus elementos vasculares que ya hemos visto, que lo acompañan, salen de la mandíbula. Y es una interesantísima región morfológica que se ha estudiado bastante por las diferentes y mutuas interacciones que tiene entre los distintos tejidos. Recientemente se demostró que durante la morfogénesis prenatal, el foramen mentoniano no es solamente un foramen estático que le permite al nervio alveolar inferior y los elementos, ¿no es cierto?, nerviosos y vasculares salir de la mandíbula, sino que experimenta cambios morfológicos en las diferentes etapas de la morfogénesis mandibular. Y esos cambios morfológicos, y no sé si, me parece que lo muestro en unos diapositivos más adelante, implican no solamente posición, sino que reabsorción en alguna etapa, ¿no es cierto?, del crecimiento de la mandíbula. Bueno, aquí tenemos otro artículo, ahí le dejo, o sea, aquí toco dos artículos. Este que está, ¿no es cierto?, que dice relación con, ¿no es cierto?, los aspectos histoquímicos e histoquímicos, ¿no es cierto?, que analizan el mecanismo de osificación del cartílago de Meckel. Y esta otra que es bastante interesante, que es una revisión sistemática que se hizo en el año 16 en relación al cartílago de Meckel, lo hizo la doctora Mónica Urrea, y que encuentro que es muy completa y bastante actualizada por lo demás. Bien, este artículo llega a la conclusión que la evidencia es más fuerte para concluir que el cartílago de Meckel, en su porción media, no sufre un proceso de osificación endocondral, sino de degradación. En el proceso de desarrollo mandibular, una vez que la osificación se ha iniciado, dentro de la mandíbula en desarrollo permanece un segmento del cartílago de Meckel, que es el que tenemos acá. Este segmento, ¿no es cierto?, que va en esta zona. La diferencia entre el segmento anterior y posterior va a estar dada, ¿no es cierto?, fundamentalmente por el centro de osificación primario. Y aquí tenemos ubicado, ¿no es cierto?, por la superficie externa, porque está mirado por la cara lingual, tenemos el agujero mentoniano. El cartílago de Meckel va a construir entonces la formación mandibular en una sección bien definida entre el sitio del canino deciduo, que está aproximadamente a nivel del agujero mentoniano, y el primer molar deciduo, hasta la región media ventral de la mandíbula, hasta la zona más anterior, a nivel de los incisivos centrales temporales o deciduos. Bueno, en relación a este otro artículo, parte de la conclusión de esta revisión sistemática, que repito, del año 2016, dice que puede considerarse una plantilla el cartílago de Meckel para el desarrollo mandibular, dado que este ocurre a lo largo del cartílago. Además de que la atrofia o ausencia del cartílago de Meckel se relaciona rápidamente con alteraciones en la formación mandibular. Además, tiene un papel inductor en el proceso de la osificación intramembranosa, pero no contribuye a la formación mandibular, ya que no sufre un proceso de osificación. Esto después lo vamos a revisar. Bueno, aquí tenemos otro artículo que se refiere o habla específicamente del foramen mandibular y la importancia que tiene. Estas son reconstrucciones tridimensionales bastante interesantes y didácticas también de la región del foramen mandibular de un feto de 45 milímetros aproximadamente de longitud cefalocaudal. Bueno, para ubicar un poco, esto sería craneal, la parte más superior, caudal, la parte más inferior, medial, lateral, lo mismo a este nivel. Aquí nos muestra, en forma bastante, repito, didáctica, en distintos colores, donde se encontraron una mayor aposición, una menor aposición, incluso la zona que se encontró, ¿no es cierto?, es zonas de reabsorción. Aquí está obviamente el cartílago de Meckel, los nervios y los vasos. La formación del agujero mentoniano comienza con una muesca ósea a través de la cual el nervio alveolar inferior cruza en dirección lateral, o mejor dicho, sale de la mandíbula. Se encontró completamente rodeado de hueso en un ejemplar ya de 19 milímetros de longitud craneocaudal,
pero hubo otros ejemplares en los que su circunferencia permaneció cranealmente abierta hasta los 29 milímetros de longitud cráneo-caudal. Sin embargo, como pudimos demostrar a los autores, en un estudio más reciente, el año 2002, se reabrió este foramen se reabrió nuevamente en etapas posteriores debido a una fuerte reabsorción, debido a la expansión que coincidió con la expansión del primordio dental. Quizás entonces, se preguntan ellos, la influencia del primordio dental adyacente es una de las razones de los datos irregulares que se presentan en literatura en relación a la formación del agujero mentoniano. Sin embargo, ellos piensan que hay una obvia influencia que va a estar originada por la estrecha interdependencia que se da desde el punto de vista de sus estudios entre el agujero mentoniano y otras estructuras que emergen durante la morfogénesis mandibular. No sabemos, están hablando los autores, sin embargo, si el cambio en el entorno del hueso es una respuesta específica o es una simple respuesta mecánica, que no la descartan, a los cambios morfológicos que sufren los tejidos circundantes. Otra posibilidad es que las señales moleculares sean responsables de mediar esta respuesta, señales variadas que están presentes en los tejidos adyacentes y que sin duda van a influenciar el desarrollo del hueso, lo que implica tanto reabsorción como aposición. Bueno, este es otro artículo que nos habla del desarrollo del cartílago de Meckel en la región específicamente sinficiaria. En cuanto al proceso de osificación y a la luz de las observaciones de estos autores, consideraron que el cartílago de Meckel presenta un proceso de osificación endo y pericondral. Este es un diagrama de la disposición morfológica del cartílago de Meckel. Se determina el área de cartílago que participa en la formación mandibular y que va desde el borde posterior, que se encuentra entre el canino temporal aproximadamente acá, y la ubicación de la zona del primer molar temporal. Y el borde anterior, que se encuentra en la región más anterior o medio ventral de la mandíbula, donde están presentes los restos del cartílago de Meckel, no osificado entre la superficie dorsal de la sínfisis. Las porciones ventrales del cartílago de Meckel no se fusionan, a diferencia de lo que hicieron los autores, en la línea media. No se fusionan, ¿no es cierto?, en la línea media del arco mandibular. Estos presentan una osificación endocondral y pericondral, y en la sección del agujero mentoniano hasta cerca de la línea media participa, ellos aseguran, en la formación mandibular. Bueno, tal como dice aquí, las porciones ventrales del cartílago de Meckel, que vendrían a ser estas dos, no se fusionan en la línea media del arco mandibular, a diferencia de lo que han demostrado otros autores. Por otro lado, la sección que va desde el agujero mentoniano, aproximadamente acá, hasta cerca de la línea media, ¿ya? Sí, el cartílago de Meckel va a participar en la formación mandibular. La sínfisis mandibular, que también es otro tema que ha concitado bastantes investigaciones, atención en general, es una región muy compleja en la mandíbula en desarrollo. En el último periodo fetal se observan nódulos de cartílago en el tejido fibroso de esta sínfisis. En este artículo demuestran que en ninguna etapa del desarrollo estudiada se produjo una pérdida o dehiscencia del pericondrio, lo que sin duda permitiría condicional la fusión, por lo tanto, y continuidad del cartílago de Meckel desde ambos lados hasta la línea media. En la semana 12 de fertilización, la mayor parte del músculo genioglóseo se unió a la porción inferior de la mandíbula anterior para formar, ¿no es cierto?, como parte de la formación de la estructura sínfisis mediana. Como resultado, el cartílago de Meckel se desprendió completamente de su arquitectura linguomandibular y rápidamente disminuye de tamaño. Estamos hablando ya de la degradación del cartílago. En esta etapa el cartílago de Meckel se atrofia y su mesénquima fibroso pericondral permanece delgado y su tejido cartilagíneo y alino también muestra cambios degenerativos. Bueno, la teoría clásica nos dice que los extremos distales del cartílago de Meckel se fusionan para formar la sínfisis de la mandíbula y que la matriz cartilaginosa calcificada es reabsorbida por células fagocíticas multinucleares, condroclastos, que se derivan de la médula ósea. En este artículo mencionan, ¿no es cierto?, para no mencionarlo o repasarlo completo, que en ningún caso los extremos anteriores del hueso mandibular se aproximaron a menos de 0,05 milímetros,
lo que se observó en un feto de aproximadamente 117 milímetros de longitud craneocaudal. La mandíbula mostró un crecimiento aposicional general, pero se encontraron áreas de reabsorción, lo que había mencionado antes, en los márgenes posterior del agujero mentoniano. O sea, una vez que se crea el agujero mentoniano durante el proceso de formación de la mandíbula, esta zona, el agujero mentoniano, repito, sufre tanto aposición, pero también reabsorción en distintas etapas de la formación de la mandíbula. Bueno, en este artículo, que también lo puse, que es bastante interesante, nos habla de las distintas etapas de la formación de la mandíbula, que van, ¿no es cierto?, desde una longitud craneocaudal de 25 milímetros en la etapa A hasta, ¿no es cierto?, la etapa E, donde encontramos una longitud craneocaudal de 117 milímetros. Y lo interesante de esto es que a través de los colores nosotros podemos ver en qué etapa y en qué zona hay una mayor aposición, una menor aposición ósea, donde se encuentra reabsorción, ¿no es cierto? Y obviamente las superficies óseas que están acelulares, bueno, y células mesenquimáticas que hasta en algunas etapas obviamente todavía están indiferenciadas. Aquí les dejo la referencia, porque considero que es un buen artículo y que vale la pena dedicarle algunos minutos a su lectura y a su comprensión. Bueno, siguiendo con otros artículos, siguiendo con la sínfisis mandibular. Esta foto muestra el crecimiento y desarrollo de la sínfisis mandibular. Los resultados indican firmemente que la señalización del IHH es un factor esencial para la organización y función de los cartílagos secundarios y sustenta el desarrollo normal de la sínfisis mandibular. De esta forma, el cartílago secundario sínfisiario contribuiría al desarrollo no solamente de la sínfisis mandibular, sino también del desarrollo de la apófisis alveolar de esa zona. Ellos encontraron que el cartílago secundario sínfisiario, recordemos que al momento de nacer, la pieza esquelética de la mandíbula son 12 mandíbulas y que se encuentran divididas todavía a esa altura por, ¿no es cierto?, el cartílago sínfisiario. Encontraron, repito, que el cartílago sínfisiario surge en el posible sitio de articulación sínfisiaria entre el hueso mandibular y el cartílago sínfisiario, donde los estímulos mecánicos pueden cruzar esta articulación y van a estimular entonces estimulan la inducción de la diferenciación de condrocitos en el tejido periósteo, que van a contribuir a la, ¿no es cierto?, formación y de esta parte de la mandíbula. Para ponerlo de otra forma, la unidad esquelética mentoniana. Se considera que el segmento posterior tiene un cambio fenotípico hacia fibroblasto, de tal forma que, también lo habíamos mencionado, va a, repito, el segmento posterior, ¿ya?, o más cerca de la articulación temporomandibular, ¿ya?, y va a formar entonces el ligamento esferomandibular, y que el segmento anterior, el más alejado, va a desaparecer. Esto de acuerdo a otros artículos cuyo autor es Ichiseki, y que van a plantear que el proceso de osificación, ¿no es cierto?, el cartílago de Meckel sí sufre un proceso de osificación y que sí se incorpora en la mandíbula, contribuyendo de esta forma al desarrollo de este hueso. Otros autores consideran que la porción anterior desaparece por un proceso de degradación que va a involucrar apoptosis, autofagia y activación, ¿no es cierto?, entre otras cosas, de los macrófagos. Aunque Ichiseki establecieron que también la porción posterior intramandibular sufre un proceso de osificación endocondral, lo que va a permitir concluir que toda esa porción intramandibular del cartílago de Meckel va a contribuir a la formación de hueso gracias a un proceso, repito, de osificación endocondral. Por lo tanto, la porción intramandibular del cartílago de Meckel, según estos autores, contribuye a la formación del hueso mandibular. Y no solamente sirve como un tutor o una guía. Y esto se va a hacer además mediante una osificación endocondral. Sínfisis mandibular. Seguimos con el tema. La inspección, tal como dice aquí la diapositiva, histológica detallada de la sínfisis mandibular en humanos y otros mamíferos han demostrado que los tejidos cartilaginosos están presentes de manera transitoria y estrechamente asociados con el cartílago de Meckel y la cresta alveolar. Por lo tanto, el aumento
en la longitud del ligamento, del segmento observado en la vida postnatal, depende principalmente del crecimiento aposicional, que va a recordar un poco al crecimiento condilar mandibular. El proceso de osificación que nosotros observamos a nivel de la sínfisis mentoniana es muy diferente a aquel del cuerpo de la mandíbula. Por lo tanto, la osificación membranosa está inducida por el cartílago de Meckel, contiguo. Nosotros no detectamos ningún signo de fusión del cartílago de Meckel con el cartílago sinficiario, porque también hay algunos autores que dicen que el cartílago sinficiario en algún minuto se va a producir una fusión con el cartílago de Meckel, cosa que estos autores, y no son estos, hay otros artículos que también hemos leído que no van por ese camino. No afirman esta tesis de que el cartílago sinficiario, ¿no es cierto?, secundario, se va a unir con el cartílago de Meckel. Sobre la base de nuestras constataciones, están hablando los autores del artículo que estoy leyendo, sugerimos que el cartílago secundario del mentón o sinficiario es capaz de transformarse en proceso de osificación endocondral. Se transforma, ¿no es cierto?, en mandíbula. Sin duda, ellos, en su artículo, por eso lo menciono, le dan espacio también al rol de los factores mecánicos en el desarrollo de la sínfisis mentoniana. ¿Por qué? Porque hay muchos artículos y hay algunas teorías clásicas de crecimiento que le dan, ¿no es cierto?, casi todo el peso de la formación y la morfología de la sínfisis del mentón a fuerzas mecánicas, porque insisten, en esa zona hay una concentración de fuerzas musculares, toda la musculatura, ¿no es cierto?, geni, suprayoidea, que tracciona a través del yoides, transfiere toda la fuerza del árbol respiratorio, y por lo tanto la mandíbula, durante su formación y posterior remodelación, esa zona trata de hacerla más gruesa, con mayor cortical, con menos esponjosa, y eso está reflejando, repito, a la tensión en que eso lo vamos a revisar con más detalle cuando veamos las unidades esqueletales, en esa zona en que la mandíbula es sometida a mayores tensiones musculares. Pero aquí ellos saben, ¿no es cierto?, que obviamente sería una posibilidad, pero en ningún caso la apoyan. Bueno, el proceso de osificación, este es un artículo en que afirman que el proceso de osificación observado a nivel de la sínfisis mentoniana es diferente, lo mencionó en el artículo anterior, al encontrado en el cuerpo de la mandíbula, donde la osificación es membranosa e inducida por el cartílago de Meckel. Lo mismo, no detectar ningún signo de fusión entre el cartílago de Meckel y el cartílago sinficiario. Y, bueno, también sugieren que el cartílago secundario sinficiario o mentoniano experimenta una osificación endocondral y que también hay factores mecánicos que van a influir. Ellos, a diferencia del artículo que mencioné anteriormente, ellos aseguran que hay una mezcla, ¿no es cierto?, de factores genéticos y epigenéticos en el desarrollo de la, ¿no es cierto?, sínfisis mentoniana. Bueno, durante la semana 12, la osificación del cartílago de Meckel es visible principalmente en el extremo inferior. En la región mentoniana que estamos examinando, el cartílago de Meckel, este es otro artículo, se osifica y se incorpora a la estructura de la mandíbula en desarrollo. Además de su contribución al desarrollo de la mandíbula, el cartílago de Meckel juega un papel importante en la formación, esto lo habíamos mencionado, lo del oído medio, además de la articulación temporomandibular y del palar secundario. Y otra conclusión relevante que quise poner en relación a este artículo es que la etapa crítica de la regresión del cartílago de Meckel comienza o se marca con la luxación de las inserciones musculares que comienzan ya a migrar hacia la mandíbula, en otras palabras, hacia el tejido óseo que se ha ido formando. Bueno, esto ya lo habíamos revisado, ¿no es cierto? Yo creo que no vamos a entrar en mayor detalle con respecto a la formación del cartílago de Meckel, cómo se forma esta canaleta. Esta canaleta va encerrando los folículos dentarios, quedando siempre, ¿no es cierto?, el cartílago de Meckel hacia medial. Como resumen lo que hemos visto hasta el minuto, a mediados de la quinta semana entonces ya aparece el cartílago de Meckel.
A mediados de la sexta semana de fertilización, la osificación mandibular aparece como una aposición ósea intramembranosa y en estrecha aproximación con el cartílago de Meckel y a nivel de, lo habíamos mencionado, del agujero mentoniano. En la séptima semana postfertilización, las trabéculas lineales de la mandíbula se desarrollan anteroposteriormente y en general en todas las direcciones a partir de ese centro de osificación inicial que hemos mostrado en las diapositivas precedentes. Y en la semana 10 postfertilización, la osificación mandibular avanza para tener una forma y estructura anatómica de la mandíbula inferior que incluye además el ángulo mandibular y el proceso coronoideo y de la sínfisis. Bueno, un par de comentarios más a propósito de las diferentes semanas que acabamos de revisar. En la semana 7, el músculo geniogloso se encuentra firmemente adherido al lado inferior de la porción anterior del cartílago de Meckel, mientras que el primordio de los músculos masticadores está ubicado alrededor de la porción media del cartílago de Meckel, es decir, el músculo massétero, el temporal y el músculo pterigoideo en el lado lingual del cartílago de Meckel respectivamente. A medida que la calcificación de la mandíbula avanza a la séptima octava semana de fertilización, la inserción muscular del músculo geniogloso cambia gradualmente del cartílago de Meckel a la porción anterior de las trabéculas que ya se encuentran formadas a nivel de la sínfisis mandibular. Y al final de la novena semana de fertilización, las secciones seriadas de los músculos massétero y temporal mostraron una inserción muscular en el lado bucal del cuerpo mandibular y apófisis coronoides respectivamente. Bueno, aquí tenemos los aspectos moleculares relacionados tanto con el cartílago de Meckel con, ¿no es cierto?, el crecimiento de la mandíbula en general. Bueno, aquí hago un pequeño resumen en que se identifican los genes, las vías de señalización y las diferentes moléculas. No voy a entrar en detalle en esto porque, como lo he dicho anteriormente en otros videos, es más que nada para mencionarlos, pero no, en ningún caso es mi campo. Por otro lado, vale la pena recalcar que, tal como dice la diapositiva, que experimentos genéticos han demostrado lo importante que es el papel de las interacciones epitelio-mesenquimales en el desarrollo del proceso mandibular. Y finalmente puse también algunos de los elementos moleculares que intervienen en la desintegración del cartílago de Meckel. ¿Ya? Bueno, entramos, ¿no es cierto?, ya a hacer ciertos resúmenes porque, como ustedes han visto a través de este video, hemos revisado muchos artículos y no hay consenso en varios de los aspectos, ¿ya?, de lo que se menciona en dichos artículos. Por lo tanto, yo me basé fundamentalmente en esa revisión sistemática que hizo la doctora Mónica Urrea el año 2016 y que es bastante clara en relación para sacar algunas conclusiones, porque se revisa una cantidad importante de artículos y se hace efectivamente una revisión, yo diría, bastante seria. Bueno, dentro del resumen, uno de los resúmenes, hay que considerar que esta revisión sistemática considera que la porción intermedia del cartílago de Meckel es reabsorbida por células multinucleadas y desaparece durante el desarrollo embrionario. Con respecto a la porción más posterior de este cartílago, se transforma por osificación endocondral, lo habíamos mencionado, en los huesecillos del oído, martillo y yunque. Y en relación a la porción más anterior, se produce, ¿no es cierto?, pasa a formar parte de la sínfisis mandibular. Por último, el cartílago de Meckel no se considera un rudimento de la mandíbula, ya que el tejido óseo que la conforma se va a formar en forma, está mal redactado, se osifica en forma independiente mediante, ¿no es cierto?, una osificación membranosa. Bueno, seguimos con los resúmenes. Este es otro artículo que les dejo ahí la referencia, porque en parte ese artículo hace, ¿no es cierto?, un resumen muy detallado y bastante claro, diría yo, para los eventos que se desarrollan, que ocurren durante el desarrollo del cartílago de Meckel y las estructuras asociadas. Aquí está, ¿no es cierto?, por etapa, por edad y los distintos
elementos que se van produciendo. Bueno, ahí dependiendo del interés de cada uno, a mí me interesaba mucho esto de la musculatura suprayudí de la inserción. Bueno, eso lo vamos a revisar más adelante cuando veamos los músculos en relación a esta pieza esquelética. También aquí, efectivamente, qué pasa con la osificación de la rama, entre otras cosas. Esto está bastante bien, yo diría, bastante bien ordenado, lo que ayuda mucho a comprender mejor estos eventos. Bueno, y aquí tenemos otra diapositiva en que nos muestra los eventos esenciales también, pero asociados, ¿no es cierto?, a la longitud cráneo-caudal. Aquí también hay una serie de eventos que, bueno, voy a entrar a describir en cada uno en detalle, pero repito, les dejo aquí la referencia para que estén más interesados, si ustedes quieren ahondar en los distintos eventos que se producen. Bueno, finalmente, ¿no es cierto?, ¿cuáles serían las funciones del cartílago de Meckel? Por un lado, guía el desarrollo de la mandíbula, no es un rudimento de la mandíbula, formando una plantilla morfogenética que ejerce una tensión sobre los distintos centros de osificación. Participa en el desarrollo de la sínfisis mentoniana, sirve como medio de inserción a los músculos de la masticación y de la lengua, que posteriormente estas inserciones cambian de lugar y se van a insertar, ¿no es cierto?, ya al tejido óseo que ha ido formándose. Participa en el desarrollo de los huesos del oído medio, contribuye a la formación del disco articular y en general de la articulación temporomandibular, y además tiene una participación importante en la formación del paladar secundario. Bueno, este es el primero de los videos que revisamos en relación al crecimiento y desarrollo de esta interesantísima y en lo personal apasionante pieza esquelética. Los espero para los próximos videos.